Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, darle like a los videos y compartirlos con tus amigos. La oración de la serenidad. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Desglosando la oración de la serenidad. Dame. La palabra dame manifiesta una manera muy específica de entender a Dios. Indica que, de algún modo, Dios es capaz de darnos algo. Este concepto contradice la idea panteísta de que Dios es todas las cosas y que todas las cosas, incluido el género humano, son Dios. Por el contrario, Dame nos dice que Dios es otro, un ser con el que podemos entrar en relación y el cual podemos hacer peticiones. Pero, ¿qué podemos recibir de Dios si se lo pedimos? Una de las principales razones que la gente esgrime para no creer en Dios es la decepción que sufren con la que reciben o no reciben a cambio de sus oraciones. Recuerdo lo que alguien me dijo una vez, un poco en broma, acerca de la falta de respuesta que él sentía al orar. ¿Acaso no podría Dios, si estuviera ahí, hacer algo? Al menos decir hola, ¿no? Lo único que obtengo es el silencio. Bien, ¿qué nos da Dios cuando oramos? La oración de la serenidad nos dice que lo que recibimos es algo interior, ya sea paz, valor o sabiduría. Un problema más grave ocurre cuando creemos de forma errónea que la oración equivale al trabajo y al pensamiento. A veces esperamos que la oración resuelva lo que solo tiene solución por medio de la acción o del pensamiento. Lo mejor es aclarar para qué sirve y para qué no sirve la oración. En general, no deberíamos esperar que Dios haga por nosotros aquellas cosas que obviamente no están relacionadas con los propósitos de la oración. Por ejemplo, cuando se desinfla una llanta del auto, no esperaremos resolver el problema por medio del poder de la oración. Es necesario ponernos a trabajar. Igualmente nos servimos del pensamiento, no de la oración, esto para resolver una operación matemática. Sin embargo, aun cuando estos ejemplos tan simplistas sean obvios, a veces puede ocurrir que nos decepcionamos cuando Dios no resuelve milagrosamente problemas que requieren el pensamiento o el trabajo para ser realizados. Aunque a veces las áreas de trabajo, pensamiento y oración pueden aparecer estrechamente interrelacionadas, es menos probable que suframos una decepción si somos capaces de separar esas tres funciones, al menos a nivel mental. La oración es básicamente una manera de transformar nuevas experiencias interiores. Tiene que ver con la paz interior, fortaleza y discernimiento, tanto para nuestro beneficio como para el de los demás. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿A qué o a quién dirigimos nuestras oraciones? Una vez le pregunté a un sacerdote cómo definía a Dios. Su respuesta fue, el sentimiento de una presencia. Aunque no puedo negar que esa respuesta es una posibilidad, no me resulta particularmente útil ni parece completa. Años más tarde conocí otra definición en la que Dios no era simplemente una presencia, sino una presencia poderosa. Una vez más, aunque tal definición no decía todo, la idea del Dios poderoso coincidía con algo que era verdadero en la vida de algunas personas, gente que había sufrido transformaciones muy positivas. La causa de estos cambios, según ellos mismos, era el poder superior, una presencia poderosa que estaba al alcance de todos aquellos que necesitaban fortaleza y discernimiento. ¿Acaso estas personas se engañaban a sí mismas? ¿Tenían fe solo porque eso era más fácil que enfrentarse a la realidad? Como psicoterapeuta, cuyo trabajo consiste en ayudar a la gente a conseguir o a restaurar la salud emocional, solía preguntarme, ¿qué tan saludables son las personas que invocan un poder superior para que dé significado a sus vidas? Yo pensaba que tales personas tenderían a volverse cada vez más débiles y dependientes, pero me encontré con lo contrario. Gracias a esa actitud, todos ellos habían alcanzado una nueva fortaleza y se sentían más maduros. Pero, ¿qué define la madurez psicológica? Para mí, la primera característica es la aptitud para enfrentarse a la realidad, la ausencia de temor para encarar las dificultades de la vida, la posibilidad de perder el trabajo, la muerte de un amigo cercano y todo tipo de circunstancias desagradables. Cuando tenemos dificultades personales, nuestro primer impulso es la negación. Psicológicamente, este es un mecanismo protector que nos mantiene a salvo del sufrimiento. Sin embargo, la persona que es psicológicamente saludable, en vez de vivir en un estado permanente de negación, ella se enfrenta con la realidad y sigue adelante. En lugar de escapar a un mundo de imaginación, la persona saludable rechaza la negación y toma conciencia de las cosas.
La segunda característica, según mi opinión, es la capacidad para relacionarse con los demás. Esto significa mucho más que limitarse a complacer a la gente. Tiene que ver con sentimientos de benevolencia hacia los otros. La persona saludable no se siente permanentemente enojada con todo mundo, gracias a que conoce sus propios defectos y los acepta. No se molesta con los defectos de los demás, y como se conoce mejor, está más dispuesta a reparar los daños que hace a otros, por muy difícil que le resulte. La tercera característica ya ha sido mencionada, es el deseo de ser honestos con nosotros mismos. Uno de los problemas más graves y comunes con la gente es lo que la psicología llama la racionalización, es decir, utilizar los razonamientos para negar ciertos hechos de la vida. Aunque algunas personas se han servido de la religión para racionalizar las cosas, otras han encontrado en su relación con el poder superior un medio para tomar conciencia del mundo y de la función que le corresponde en esta vida. Entre quienes han sido tocados por esta presencia poderosa, yo me he sentido particularmente impresionado por aquellos que han iniciado una nueva vida después de haber sido considerados alcohólicos o drogadictos sin esperanza de recuperación. Muchos que estaban desperdiciando sus energías encontraron en su relación con Dios una senda que los llevó a adquirir un mejor estilo de vida. Las personas psicológicamente más saludables son aquellas que han participado activamente en programas espirituales para recuperarse de alguna adicción. Quienes siguieron estos programas durante varios años parecían tener una calidad especial de vida que les permitía enfrentar los problemas y ser honestos consigo mismos. Este programa de recuperación, que incluye 12 pasos, se inició hace más o menos 50 años y estaba dirigido originalmente a los adictos bajo el alcohol. Bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos, se ha convertido hoy día en el método más efectivo para recuperarse del alcoholismo. A causa de su tremendo éxito, sirvió de modelo para otros programas que intentan curar la adicción, ya sea al juego, la cocaína e incluso a la comida. Tal vez los resultados que más me sorprendieron del programa fueron los cambios de la vida de quienes lo siguieron. Estos cambios comenzaron a producirse cuando los individuos estaban sumidos en la desesperación y sus vidas eran incontrolables. Había personas de talento y brillantes, que a pesar de todos sus esfuerzos no habían podido superar sus problemas. Algunos habían perdido a sus amigos o a su familia, otros la salud, el dinero y el trabajo. Hubo desafortunados que arrojaron por la borda todas esas cosas. Algunos se habían hundido más que otros, pero todos tenían en común la experiencia de haber sentido que ya no había esperanza para ellos. ¿Cómo se produjeron estos cambios? La respuesta es que ocurrieron esencialmente gracias a un poder más allá de ellos mismos. A menudo se supone que la confianza es uno mismo en la base para progresar en la vida, pero yo, como terapeuta, he observado que la gente más saludable desde el punto de vista psicológico es un ejemplo que demuestra lo contrario. Ellos han encontrado una nueva vida, no porque tengan más confianza en sus cualidades, sino porque tienen poca fe en sí mismos y mucha fe en un poder superior a ellos. Mis inquietudes aumentaban a medida que los observaba, y lo que más me impresionó fue la profundidad espiritual y una facilidad de vivir que es muy raro de encontrar. Ellos parecían ejemplificar lo que significa ser humano en el mejor sentido de la palabra. En un libro sobre la historia de Alcohólicos Anónimos, Ernest Kurtz señala que tal calidad humana proviene de un profundo conocimiento que, para muchos, es ajeno al pensamiento occidental. Ser humano significa, en primer lugar, no ser Dios, no ser omnipotente ni totalmente autónomo. El libro básico del programa de Alcohólicos Anónimos lo manifiesta en pocas palabras. Antes que nada, tenemos que dejar de jugar a ser Dios. Aquí hay un reconocimiento implícito, fuertemente arraigado en la evidencia empírica de que un poder superior al género humano puede transformar la vida de la gente de manera profunda y positiva. Algunos podrían dudar de que ese supuesto estilo de vida espiritual implica alguna diferencia práctica. Sin embargo, de lo que no se puede dudar es de los resultados. Aquellos que habían vivido en forma realmente desastrosa no solo se recuperaron de la adicción, sino que además adquirieron una profunda madurez y una comprensión de la vida más intensa que la mayoría de la gente que conozco. Dame es una palabra que, a pesar de su simplicidad, manifiesta una profunda visión de la vida, una perspectiva que ha sido llamada el comienzo de la sabiduría, y esta palabra reconoce que el ser humano no es el centro del universo, existe otro. Como alguien dijo una vez, la implicación práctica de creer en un poder superior es decir, yo no soy ello.
En respuesta a las dificultades que alguien tenía para creer en Dios, en cierta ocasión un miembro de AA dijo: no tienes que creer que Dios es parte del programa. Todo lo que tienes es creer en que tú no eres Dios. En esencia, este parece ser el punto crítico que lleva a una buena vida y plena en madurez. Los seres humanos parecemos vivir entre dos extremos igualmente peligrosos: la desesperación y la arrogancia. Si no creemos en un poder que esté por encima de nosotros, podemos caer en la desesperación y sentir que todo depende, en última instancia, de nosotros, pero nadie puede arreglárselas por sí solo. Por otra parte, podemos caer en la arrogancia y una actitud que odiamos en los demás, pero que rara vez notamos de nosotros mismos. Cuando algo nos molesta, es muy fácil criticar a otros. A veces nos servimos de la religión para justificar nuestras críticas, pero si somos honestos y reconocemos la voluntad de Dios, podemos volver a la realidad y a sentirnos humildes. La relación con el poder superior nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Una de las razones que más me convence de la existencia de Dios en mi vida es que me siento obligado a hacer cosas que no haría, esto si no fuera porque son esenciales para mi bien supremo y representan la realización verdadera de mi yo. Sin embargo, si hay un poder superior que cuida de nosotros, ¿por qué es necesario que le pidamos cosas? ¿Acaso es Dios tan renuente a dar que debemos suplicarle que nos otorgue aquello que es para nuestro bien? La palabra dame no significa que debemos convencer a Dios de que se nos dé, sino más bien convencernos a nosotros mismos de que podemos recibir. Una de las mayores frustraciones que sienten los familiares y amigos de un adicto se debe a la persistencia de éste a negar que el programa exista, y eso es ridículo. Esto no me causa ningún problema, puedo dejarlo cuando quiera. No importa cuánto se esfuerce en ayudarle, si la persona no se da cuenta de que necesita ayuda, no se puede hacer gran cosa. El principio del cambio ocurre, sin embargo, en el momento en que la palabra ayúdame se pronuncia con sinceridad. La actitud que se manifiesta en esta palabra representa el punto de retorno hacia la recuperación. La palabra dame propicia una actitud en nuestro interior, que nos predispone para recibir lo que pedimos. Siguiente, serenidad. El joven que estaba en mi oficina se quitó los lentes y se frotó los ojos, primero con la manga y luego con la mano. Me miró. Él y yo habíamos hablado muchas veces acerca de Sue. Ahora su relación con ella había terminado. Antes se sentía atemorizado de que eso pudiera ocurrir. La primera vez que vino a mi oficina hace varios meses, estaba muy preocupado por el caso. Recuerdo la desesperación que mostraban sus ojos, y esto aquella vez, y lo que me hizo temer que pensara en el suicidio. Ahora su conducta era diferente. Parecía triste, sí, pero no desesperado. Su rostro mostraba una tranquilidad interior que no tenía aquella vez. Yo sabía que ahora estaba preparado para enfrentarse a su dolorosa situación y eventualmente a superarla. Durante años, Jim había sido un fuerte adicto a una amplia variedad de drogas. Consumía una gran cantidad de alcohol y marihuana y se la pasaba, según sus propias palabras, borracho todo el día y todos los días. Pero ahora era diferente. Gracias al programa de los 12 pasos, desde hace varios meses se había alejado de todas las drogas y estaba sobrio. Aunque en apariencia todavía se encontraba en dificultades, su visión de la vida se había transformado. No solo era por haber abandonado las drogas, sino porque también su vida había experimentado profundos cambios interiores. Ahora se enfrentaba a los problemas sin la angustiosa ansiedad de antes. Aquí lo importante es señalar en que se diferenciaban actualmente la vida de Jim. A estas alturas, las circunstancias externas no habían cambiado mucho. Su situación era todavía muy dolorosa. La diferencia era lo que le había ocurrido en su interior. Poseía una fortaleza jamás conocida antes y los sentimientos de desesperación se habían esfumado. Algunas semanas más tarde, en otra ocasión, su transformación interna se hizo más evidente cuando dijo: «Hasta ahora me doy cuenta de que tengo uñas». Al notar mi sorpresa prosiguió: «Antes me las mordía todo el tiempo, pero ahora ya no». Para él y para mí, eso era un signo de cuán profundamente había cambiado su vida. Él ni siquiera había intentado parar de morderse las uñas, simplemente dejó de hacerlo. Algo había cambiado en su interior y se sentía sorprendido de la honda serenidad que él experimentaba. Esta paz no significa necesariamente que las cosas hayan cambiado. La serenidad consiste en una paz interior que permanece imperturbable a pesar de muchas dificultades.
Es importante observar que Jim alcanzó la serenidad sin dar la espalda a sus problemas. La paz que sentía estaba arraigada profundamente en su interior. No era el tipo de cura rápida que da la impresión de serenidad. La falsa serenidad se suma con rapidez y necesita renovarse constantemente porque se basa en la negación de la realidad. La negación proporciona serenidad porque evita que percibamos las condiciones externas y nos hace creer que las dificultades no existen. En la actualidad, una de las vías de escape o negación más comunes es la ingestión de alcohol o las drogas, que ayudan a creer que los problemas no son reales. Negarse a reconocer las dificultades brinda cierta clase de serenidad, pero los problemas no se van. Vuelven una y otra vez y con ellos la necesidad de repetir la conducta, esta que es una conducta de evasión. Cuando este patrón de comportamiento se repite constantemente, uno se vuelve adicto a él. En general, tendemos a pensar que la palabra adicción solo implica abuso de drogas, pero una definición más amplia también incluye otros métodos de evasión. El teólogo y predicador John Branson ha señalado que adicción es todo aquel trastorno de conducta que tenga consecuencias dañinas para la vida, lo cual incluye no solo las sustancias químicas, sino también la relación con los demás, también en el sexo o incluso la religión, en el caso de que su práctica dañe a los demás o a nosotros mismos. No importa el método que se utilice, si uno elige deliberadamente conducirse de manera irresponsable, se daña a sí mismo y a la gente que lo rodea. Recuerdo que hace algunos años visité a un amigo que trabajaba en la universidad. En una de las paredes de su oficina estaba colgada una hermosa artesanía de madera con la siguiente inscripción en letras doradas: si todos corren de un lado a otro, llorando y retorciéndose las manos, y tú permaneces tranquilo e indiferente, es que no entiendes lo que pasa. Si uno está inconsciente de una situación determinada, puede proyectar un sentimiento que algunos confundirían con la serenidad. Sin embargo, el problema es que se trata de una serenidad personal esencialmente destructiva. El adicto a la religión, a los juegos de azar o a las drogas puede sentirse muy bien en su interior porque no percibe en absoluto el profundo daño que hace a los demás. El adicto, en lugar de reconocer que sus acciones destruyen la serenidad de otros, tiende a ocultar su adicción, esto sin darse cuenta de que su secreto es conocido por todos. Esta serenidad personal, que impide tomar conciencia de lo que pasa en el exterior, termina por afectar a los seres más cercanos. La gente de afuera reacciona con frustración ante la conducta del adicto, lo cual hace tan desagradable la vida de éste, y él necesita evadirse más para volver a sentirse bien. Así se crea un círculo vicioso que incrementa la frustración de todos. Como veremos en los capítulos siguientes, la verdadera serenidad no es producto de la evasión de la realidad, solo se alcanza cuando uno ve y acepta el mundo tal como es y tiene la sabiduría y el valor de cambiarlo. Pero todo lo que se diga de la serenidad será incompleto si no se habla un poco acerca de la conciencia, ese aparente y perturbador de la serenidad. Es verdad que la tranquilidad puede resultar afectada por acontecimientos externos, pero a veces experimentamos un dolor aún más profundo que viene de nuestro interior, una incomodidad que nos acompaña a lo largo de todo el día y perturba nuestros sueños. ¿Cuál es la relación entre la conciencia y la serenidad? Con gran sorpresa, observamos que pocos libros de psicología hablan de la dinámica de la conciencia, la cual constituye un aspecto básico de la naturaleza humana. Algunos consideran que la conciencia es el resultado de una actitud moralista inculcada por los padres. Otros piensan que la conciencia es la voz de Dios en nuestro interior. En realidad es un mecanismo psicológico que sirve para medir en qué punto estamos colocados en relación a lo que consideramos correcto. Es importante observar que la conciencia no nos ofrece un modelo absoluto de lo que es correcto. Más bien nos indica cuánto hemos apartado de aquello que juzgamos correcto, de nuestro propio modelo de bien y el mal. La conciencia tiene su origen en el conocimiento individual y la experiencia de cada persona. En Huckleberry Finn, la obra de Mark Twain, el muchacho Hook va a la deriva río abajo sobre una balsa, esto en compañía de Jim, un esclavo, y a Hook le remuerde la conciencia porque lo está ayudando a escapar. Harriet Tubman, una mujer que vivió en la época en que se escribió esta historia, reaccionó con una conciencia totalmente opuesta. Ella misma era una esclava fugitiva y contribuyó a la liberación de cientos de esclavos. La razón que explica estas posturas tan diferentes entre sí es que la conciencia reacciona de modo individual, eso de acuerdo a los pensamientos y a las experiencias que cada persona ha vivido. La conciencia cambia en la medida en que conocemos mejor el mundo y a nosotros mismos. Si la mente tiene más información, la conciencia funciona con una mayor cantidad de datos.
Por eso reacciona de manera diferente cuando aumenta nuestro conocimiento. Hay un dicho en la industria de la computación: si le das basura, te devuelve basura. Eso significa que, si alimentas una computadora con datos equivocados, te devolverá información equivocada. La conciencia fundamental es casi del mismo modo. Si crecimos en un ambiente familiar problemático, nuestra conciencia puede elaborar datos limitados y confusos. ¿Quiere decir entonces que la conciencia no es confiable? ¿Que no deberíamos escuchar la voz de la conciencia? Significa todo lo contrario. La conciencia es un instrumento interno muy sensitivo que mide, basada en la información que poseemos, qué tan cerca nos encontramos de esto que consideramos los valores supremos. Al apartar